¿Qué significa la expresión "el justo vivirá por la fe"? ¿Cuál es el verdadero sentido de vivir por fe? Romanos capítulo 1 versículo 17 nos dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Bien, muchas personas creen que vivir por fe significa nada más que esperar en Dios, que Él provea todas las cosas para vivir, especialmente si tú le sirves a Él, ya sea como misionero o alguna otra forma. Que vivir por fe es esperar en Dios porque Él es fiel, Él es justo y nos va a dar todas las cosas que nosotros necesitamos, todas las cosas materiales. Y de verdad, no estoy en contra de esto, al contrario, yo mismo lo he experimentado. Pero hay algo mucho mejor que simplemente, como yo le llamo, sobrevivir por fe. Hay algo mejor, y es vivir por fe. Eh, Voy a leer a continuación una cita de E.J. Waggoner en el libro Lecciones sobre Fe, en la página 7. Y vean, escuchen, pongan mucha atención en lo que va a decir. Esa declaración, refiriéndose a Romanos 1:17, mas el justo por la fe vivirá, es el resumen de lo que el apóstol desea explicar acerca del Evangelio. Wow. El Evangelio se resume en esta expresión: mas el justo por la fe vivirá. Y a continuación va a explicar qué significa mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio es poder de Dios para salvación, pero solamente a todo aquel que cree, el que tiene fe, en otras palabras. En el Evangelio se revela la justicia de Dios. ¿Qué es lo que se revela en el Evangelio? La justicia de Dios. Esta es la perfecta ley de Dios, que no es otra cosa que la transcripción de su propia recta voluntad. Toda injusticia es pecado o transgresión de la ley. Ya hablamos de las transgresiones de la ley. El Evangelio es el remedio de Dios para el pecado. Su obra, por consiguiente, debe consistir en poner, a continuación, atención a lo que va a decir. Su obra, por consiguiente, debe consistir en poner a los hombres en armonía con la ley. En otras palabras, escribir la ley en el corazón o tener escrita la ley en el corazón. Y ojo, no solamente la letra. Esto es, que se manifiesten en sus vidas las obras de la ley justa. Pero esa, escuchen, no es nuestra obra, pero esa es enteramente una obra de la fe. La justicia de Dios se descubre o se revela de fe en fe. Fe al principio y fe al final. Como está escrito, el justo vivirá por la fe. Eso ha venido siendo así en toda época. Atención, recordemos que Romanos capítulo 1 versículo 17, el apóstol Pablo está tomando de Habacuc capítulo 2 versículo 4. O sea, los profetas enseñaban esto. Ha sido así en toda época, desde la caída del hombre, y lo seguirá siendo hasta que los santos de Dios, escuchen, tengan escrito su nombre en sus frentes y lo vean tal como Él es. Vaya, qué declaración tan potente. Bien, entonces, ¿qué significa el justo vivirá por la fe? Esto es enteramente una obra de Dios por medio de la fe. Recordemos que la fe es un regalo de Dios. Las obras de Dios que acompañan la fe también son un regalo de Dios, que en otras palabras significa escribir la ley en el corazón y se van a manifestar frutos del Espíritu Santo. Los frutos de la obediencia de Dios
a su propia ley. Bien, en la Biblia vemos muchos ejemplos de muchas personas que son héroes de la fe, que vivieron por fe. Podemos mencionar muchos. Abel, Enoc, Noé, Abraham y muchos más. Pero, ¿saben quién es el justo que vivió por la fe? El ejemplo perfecto de lo que es el justo vivirá por la fe. Cristo Jesús. Es Cristo Jesús el único justo que vivió por la fe. En el siguiente video vamos a descubrir cómo es que Cristo vivió. Y atención, no se trata de imitar a Cristo. Vamos a descubrir algo muy interesante. Vamos a ver los principios de lo que significa vivir por fe. Y vamos a verlo en la vida de Cristo.